Buenos días, chicos, les saluda Miss Bárbara. El tema que vamos a aprender hoy es la idea principal y las ideas secundarias para el nivel de segundo de secundaria. Para empezar con el estudio del tema, necesitamos saber qué es el párrafo. El concepto dice que el párrafo es una parte de un texto que tiene que tener ideas organizadas y que podemos reconocer un párrafo porque en la parte final tiene un punto y aparte y el inicio de la siguiente palabra es con una mayúscula. A continuación, presentaremos un ejemplo donde dice: el próximo domingo, los ciudadanos tendrán ocasión de hacer política, de participar en la toma de decisiones públicas, cuando depositen su voto para elegir a 194 diputados de mayoría y tal vez 50 de partido. La democracia electoral les permite de ese modo ejercer funciones de gobierno. Observamos el texto aquí y nos damos cuenta que, si bien es cierto, el texto termina con un punto final, pero al inicio tiene una mayúscula. Al terminar el punto final, donde dice ejercer funciones de gobierno, tiene un punto final, la siguiente palabra tiene que ser, en la siguiente frase u oración que continúe, tiene que ser en mayúscula y por debajo de la palabra ejercer. Aquí nos damos cuenta también que hay, donde es la palabra partido, hay un punto, pero este no es un punto y aparte, es un punto seguido, porque dentro del mismo párrafo continúa la palabra: la democracia electoral les permite de ese modo ejercer funciones de gobierno. Entonces, solamente se considera un párrafo cuando cumple las dos condiciones. Tiene que tener un punto y aparte y el párrafo tiene que iniciar con una mayúscula. Ahora tenemos una gran pregunta, Miss Bárbara, pero ¿cómo vamos nosotros a armar un párrafo? ¿Cómo sabemos qué debe ir en un párrafo? A continuación, por ejemplo, nos dice que ese pedazo de texto, ¿no? Ese, porque en realidad es un pedazo de un texto, dice que tiene que tener coherencia sobre el tema. Segundo, tiene que evitar la contradicción de ideas o vacíos textuales. Por ejemplo, si yo estoy hablando del medio ambiente, no puedo repetir varias veces la misma idea en un mismo párrafo. Por ejemplo, yo digo: el medio ambiente lo ocasiona el que quemen basura, el que no clasifiquen los desechos entre sólido, cartón, plástico. Si esas son mis ideas dentro de un párrafo, en un párrafo yo no puedo escribir todo el párrafo lo mismo. Tercero, nos indica que las ideas del párrafo deben ser siempre del mismo tema. Pueden ser, sí, del mismo tema, porque tiene que cumplir con la regla número 1. Tiene que buscar coherencia sobre el tema. Pero lo que no podemos hacer es repetir de manera consecutiva lo mismo. A continuación tenemos dos preguntas que nos van a ayudar a saber qué son las ideas principales y qué son las ideas secundarias. Dice que la idea principal es aquella que se expresa o que expresa una información y que tiene que ser la más importante del texto, que está conformada por oraciones que tienen sentido y que muchas veces se relaciona con el tema en general, pero no necesariamente es esa la idea principal. En algunos casos lo vamos a encontrar en el texto y en otras lo vamos a tener que hacer de manera explícita. Segunda pregunta nos dice qué son las ideas secundarias y queremos tener aquí el concepto muy marcado porque dice que las ideas secundarias son aquellas que acompañan siempre acompañan a la idea principal,
para que de esta manera las ideas secundarias puedan complementar, ejemplificar, fundamentar la información de la idea principal. Ya teniendo el concepto de qué es una idea principal y una idea secundaria, te voy a proponer aquí 4 características de la idea principal. Dice que la idea principal no se puede confundir ni con el tema, mucho menos con el título, porque el título nos hace referencia de qué va a tratar todo el texto, pero no necesariamente tiene que ser la idea principal. Por otro lado, nos dicen que la idea principal es la esencia del texto. Tercero, se expresa en una oración y a veces se relaciona directamente con el tema. Lo que les decía en un inicio, puede relacionarse a veces, pero no es que el título como tal tenga que ser la idea principal. Por otro lado, tenemos la idea secundaria y nos dice como característica que no se puede confundir con el tema. No es la esencia del texto. Se puede encontrar las ideas secundarias en todo el desarrollo del tema. Y nos dice que complementan la idea principal, las ideas secundarias nos da ejemplos, nos da datos. Ahora, ustedes me dirán, Miss, en un texto se puede encontrar una sola idea principal, ¿cuántas ideas secundarias? Hay que tener en cuenta que todo texto solamente tiene una idea principal, que es la esencia del texto, que si tú sacas esa oración, el texto dejaría de tener sentido. Por otro lado, mientras que las ideas secundarias podemos tener 1, 2, 3, 4 ideas secundarias de acuerdo a qué cantidad de párrafos existan en un texto. Te voy a facilitar 2 tips para poder reconocer la idea principal. La primera es que cuando nosotros reconocemos una oración que creemos que es la idea principal, al nosotros quitar esa oración del párrafo de la lectura, nos vamos a dar cuenta que el párrafo queda como cortado, queda incompleto. No aparece claro el significado del párrafo en conjunto. El segundo tip es que mientras nosotros vamos leyendo una por una de las frases restantes del párrafo, las que no se consideró como principal y antes o después de cada una de estas, si nosotros nos damos cuenta que esa oración es la acertada, cada frase que nos ha quedado, ¿no? Cada frase que nos ha quedado se va a relacionar con la oración que nosotros hemos quitado. De manera directa, de modo natural, nos dice que esas frases restantes se van a conectar de manera automática a la que nosotros hemos elegido como idea principal. Vamos a tener un pequeño ejercicio donde vamos a tener 2 textos y vamos a tener que evaluar la idea principal. El primer texto dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que tienen un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Pausa un momento el video para que puedas anotar la que tú consideres la idea principal. Muy bien, ahora nosotros tenemos que tener en cuenta que la idea principal puede manifestarse de manera explícita a través de una oración en el texto o también puede darse de manera implícita. Entonces, como respuesta de idea principal, tenemos que el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Esta vez, la idea principal la hemos encontrado de manera explícita y en la primera parte del texto. Tenemos un segundo ejemplo que dice, unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor, otros por aburrimiento.
A veces el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de su vida separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. En conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Pausa un momento el video para que puedas anotar tu respuesta como idea principal. En este caso, la última oración corresponde a la idea principal, porque te dice, en conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. A veces tienes que tener en cuenta que la idea principal no aparece de manera explícita en el texto, ni tampoco en la parte principal. Entonces es necesario explicarla con nuestras propias palabras. Ahora, a continuación, surge otra pregunta. Miss Bárbara, ya nos enseñó el concepto, ya nos enseñó las características, ya aprendí cómo reconocer una idea principal y qué pasa con las ideas secundarias. En este video, en esta parte del video, vamos a saber cómo reconocer las ideas secundarias. Hay 4 tips para las ideas secundarias. La primera es por repetición, cuando se mantiene el contenido de la frase principal y solo varían algunas palabras. El otro tip, el segundo tip, es por contraste. Y este método es bastante efectivo porque siempre trata de resaltar la idea principal. El autor o la persona que lo escribe quiere dejar bien claro cuál es su verdadero pensamiento, cuál es su verdadera idea, si está a favor o rechaza lo que él propone. Tercero es por ejemplificación, porque en esa parte del texto que ustedes consideren como idea secundaria van a poner ejemplos sobre la idea principal, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar de mascotas, de animales, de perros, entonces, por ejemplo, no todas las razas de perros es mi idea principal. Mi idea secundaria será voy a detallar raza por raza de los perros, porque estoy poniendo un ejemplo en base a mi idea principal. La cuarta es por justificación, y este tipo de frases contienen argumentos que apoyan a la afirmación que nosotros consideremos como frase principal. Una idea se entiende si conocemos cuáles son los fundamentos lógicos. O sea, si nosotros tenemos claro estos 4 tips, por repetición, por contraste, por ejemplificación y por justificación, vamos a reconocer de manera más rápida las ideas secundarias. Te voy a proponer un pequeño texto para que tú puedas identificar las ideas secundarias. Pausa el video, anotas las ideas secundarias para nosotros poder hacer la comparación si están correctas o no tus ideas secundarias. Voy a leer el texto. Dice, en todo ecosistema hay 2 componentes. El primero, los seres vivos, y el segundo, las características del lugar. Dice que los seres vivos más abundantes en el ecosistema son los animales y las plantas. Además que pueden existir otros seres vivos como hongos, algas, que no necesariamente son animales ni plantas, dice el texto. Los animales constituyen la fauna y las plantas forman la flora de un ecosistema. Por otro lado, nos menciona que las características del lugar son la temperatura, las precipitaciones, el suelo, el agua y la luz. Y todos estos elementos influyen en los seres vivos. Por ejemplo, un oso polar no puede sobrevivir en un ecosistema en el que la temperatura sea alta. Ahora, las ideas secundarias, aquí hay varias ideas secundarias. Nos dice, bueno, la primera idea secundaria que yo considero es que los animales y las plantas son los seres vivos más abundantes en el ecosistema, que se encuentra en la primera parte del texto. Tenemos como segunda idea secundaria, dice que otros seres vivos que también pueden existir son hongos y algas, porque nos están dando una opción. Y la tercera idea secundaria son las características del lugar, ¿no? Como la temperatura, las precipitaciones, el suelo, el agua y la luz, y que éstas influyen en el ser vivo. Bueno, chicos, hasta aquí ya hemos aprendido lo necesario con respecto a la idea principal y las ideas secundarias.
Te voy a dejar un link para que puedas seguir practicando en la identificación de idea principal y las ideas secundarias. Hasta el siguiente video.